Vikingos, Escandinavia, ¿no? Pues, ¿y si os digo que en realidad en Estados Unidos hay más estatuas de Leif Erikson, el explorador vikingo, que en toda Escandinavia? O que el 9 de octubre, en Estados Unidos, se celebra el Día de Leif Erikson, en honor a uno de los personajes como más importantes de su cultura. Hay estados como Minnesota que tienen su propio equipo de fútbol americano, los Minnesota Vikings, que bueno, al empezar los partidos de fútbol tocan el Gjallarhorn, el cuerno de Heimdall en la mitología nórdica, y cuya mascota hasta hace unos años era ese motero tróspido al que llamaban Ragnar, ¿vale? Lo cierto es que ni los vikingos en general, ni Leif Erikson en particular, pasaron ni por América en general, ni por Estados Unidos, muchísimo menos. Y sin embargo, digamos que el espíritu, la huella vikinga en América es abrumadora. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, según la literatura nórdica medieval, en ese proceso de colonización del Atlántico Norte, los vikingos fueron pasando pues, de Noruega a Islandia, de Islandia a Groenlandia, y desde Groenlandia saltaron a una tierra que llamaron Vinland, que estaría en lo que hoy es Terranova, la península del Labrador, en Canadá. Según esta literatura, Leif Erikson, junto con un nutrido grupo de personas entre los que estaba su hermana Freydis Eiríksdóttir, fueron las primeras personas del mundo vikingo en poner un pie en esta tierra. El problema es que la literatura nórdica medieval como fuente histórica es complicada. Primero porque es literatura y segundo porque se escribió muchísimo tiempo después del final de la era vikinga. Por lo tanto, durante mucho tiempo ha habido muchas voces que no daban credibilidad a esta historia. Pero tranquilos porque a los americanos no les hizo ninguna falta. En el siglo XIX empezaron a ensalzar a la figura de Leif Erikson como el verdadero descubridor de América. Y bueno, pues de aquí crearon unas teorías en las que bueno, pues, América era una nación construida espiritualmente sobre los vikingos. A ver, el siglo XIX es un siglo... ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Pues el siglo XIX es un siglo, vamos a dejarlo en interesante, un siglo que vio nacer todo tipo de teorías científicas, como por ejemplo el racismo científico, que ya sabéis que lo que hacía era graduar o gradar a la gente en una especie de pirámide social en la que, bueno, por su fisionomía, por el aspecto, por el color de su piel y otras muchas características, pues situó, por supuestísimo, al hombre blanco en la cúspide, el hombre blanco del norte de Europa, porque, amigas, no todos los blancos son iguales, también os lo digo. Y bueno, pues racismo científico, nacionalismo, romanticismo, convirtieron en el siglo XIX a los vikingos en ese antepasado histórico muy goloso y que muchas naciones utilizaron a la hora de reescribir su historia. Muchas naciones querían relacionarse directamente con ellos y esto hicieron los americanos, los norteamericanos. ¿Por qué? Pues por cuestiones puritamente racistas, amigas. Porque, claro, si ellos se ligaban con el norte de Europa, en ese momento la cúspide de la pureza racial, el ideal blanco, el ideal ario, el ideal protestante, se separaban así de esas personas menos interesantes, más morenitas, más bajitas, católicas, que era el sur de Europa, portugueses, italianos, españoles, por cuestiones puritamente raciales. Y bueno, nos podríamos echar unos jajas si no fuese porque esto tuvo todo tipo de consecuencias, como por ejemplo que se utilizó para sustentar toda una serie de leyes que promocionaban pues, la inmigración desde el norte de Europa en detrimento de, por ejemplo, la inmigración desde el sur de Europa. Pero como os he dicho, esa literatura en realidad no tenía pruebas. Pero tranquilos porque a los americanos tampoco les hizo falta. Así, de golpe y porrazo, cuando las necesitaban, empezaron a caerles del cielo un montón de pruebas arqueológicas. La piedra de Dayton. Esta piedra, cuando se descubrió en el siglo XVII, pues bueno, tiene unas pinturas extrañas, no se le hizo mucho caso. Pero en el siglo XIX, un anticuario danés, Carl Christian Raffen, dijo, no, amigos, aquí en realidad lo que nos está contando con los dibujitos es la llegada de los vikingos a América. Enseguida se supo que en realidad Carl Christian Raffen se había inventado los dibujos, los había pintado encima y se desestimó. Un tiempo antes, en la misma zona, se había encontrado un esqueleto con una especie de chapa en el pecho y dijeron, ¡buah, vikingo! Pruebas cero, ¿no? Pero incluso grandes escritores y poetas como Longfellow le dedicaron poemas como The Skeleton in Evermore en el que hablaban del origen vikingo, del primer americano. Más piedras. En la de Thorvald se creía que en runas ponía algo así como que eso era la lápida de Thorvald Eriksson, el hermano de Leif Erikson, que en esa primerita expedición a América, bueno, pues murió asesinado por nativos americanos. Y los americanos dijeron, 2 más 2. Si esto es esa lápida, esto es el monolito fundacional de América. Así que en una zona en pleno proceso de expansión os aparecieron pues, la Thorvald Avenue, la Viking Street, porque todo el mundo quería vivir en el meollo, en el cogollo de la vikinguidad americana. Bueno,
No eran runas, eran erosiones, pero da igual. O, por ejemplo, la piedra de Kensington. Esta es bastante esperpéntica porque es enorme, tiene una inscripción rúnica gigantesca y pone en un idioma sospechosamente parecido al sueco moderno toda una historia de una expedición, de nuevo, de los vikingos a Vinland. Sospechosamente se encontró en la granja de un colono sueco en el año 1898 y rapiditamente se desestimó como prueba arqueológica. Bueno, en realidad acabó expuesta durante mucho tiempo en el Smithsonian con una cartela abajo que venía a decir algo así como esta piedra es, autentiquísima, aunque haya gente que cree que no. Y si hablamos de falsificaciones, tenemos el mapa de Vinland, que es un mapa que se encontró en 1957, lo compró la Universidad de Yale, fue portada del New York Times y era interesante porque era un mapa que se suponía que en época vikinga nos estaba enseñando Groenlandia y esa pequeña parte de Terranova y el Labrador. Enseguida olía mal, ¿no? Porque Groenlandia aparece como una isla cuando no se supo hasta muchísimo tiempo después. Y cuando se analizó lo que viene siendo el mapa, se descubrió que, si bien era pergamino, seguramente se había arrancado de algún manuscrito del siglo XV, la tinta contenía muchísimo titanio, un elemento que no se empezó a utilizar hasta los años 20 del siglo XX, con lo cual, fuera también. Pero daba igual porque, aunque todas estas pruebas se fuesen desestimando, el espíritu vikingo americano solo hacía que crecer y crecer y crecer. Entonces, Laia, ¿los vikingos llegaron a América o no llegaron a América? Bueno, en el año 1960 se descubrió por una pareja de arqueólogos noruegos el yacimiento de Landsomedö en esa zona de Terranova y la península del Labrador. ¿Vale? Era un asentamiento compuesto por distintas edificaciones de madera que no tenía cementerio, con lo cual eso nos da una indicación de que seguramente era un yacimiento estacional, es decir, los vikingos llegaban, comerciaban, se abastecían de lo que necesitaban y volvían. Y se fechó por radiocarbono entre los años 950 y 1050. Había quien se lo seguía sin creer, pero llega el año 2021 y la revista Nature nos da un artículo que dice: amigas, sí que había gente allí en esa época, es más, sabemos que fue en el año 1021. ¿Cómo lo sabemos? Pues gracias a una tormenta solar. ¿Vale? Y esto es un movidón, así que voy a intentar resumirlo. Esa tormenta solar tuvo lugar en el año 992. Para hacer este experimento se reanalizaron trozos de madera que se habían encontrado en ese yacimiento de 1960 y que por inspiración mariana alguien decidió congelar. Tenían que ser maderas con características muy concretas. La primera es que se hubiesen encontrado en la misma capa de tierra que el resto de objetos que se creían vikingos para poder linkearlos, ¿no? El segundo, que tuviesen muescas o que mostrasen que habían sido trabajados con objetos de metal, un tipo de técnica que los nativos americanos de aquel momento no utilizaban. Y por último, que conservasen algo de corteza para poder analizarlas mediante dendrocronología, que es la ciencia gracias a la cual, y gracias a los anillos de los árboles, podemos saber la edad de un árbol en el momento de talarlo, más o menos. ¿Qué se hizo? Pues al analizarlo, se descubrió una anomalía. En el año 992 tuvo lugar una tormenta solar que lo que hizo fue enviar a la Tierra un pulso de radiación tan alto que elevó muchísimo el nivel de carbono 14 y eso dejó huella en esa madera. Dejó huella en el anillo del año 993. Al analizar la madera, el equipo de investigación descubrió ese anillo del año 993. Y claro, si tú sigues contando hasta el final de la corteza, llegas exactamente al año 1021. Así que, bueno, la ciencia es una fantasía, ¿no? Esto, en realidad, nos corroboraba que, como decían las sagas, alrededor del año 1000 y alrededor de una zona en Canadá, una serie de vikingos y una serie de vikingas habían llegado, tal y como decían las sagas. Eso y solo eso. Porque en realidad el resto de toda esta historia es un ejemplo, otro ejemplo más, de cómo se usa y se abusa de la historia para nuestros propios intereses, para nuestros propios beneficios y que no siempre son los más loables. Muchas gracias.